esta charla y conferencia que va a dar el diputado Maximiliano Puyaro para hablar sobre el narcotráfico, sobre un proyecto de ley de su autoría de la extensión de dominio para los bienes en cuanto a los bienes de los narcotraficantes, y también sobre toda la actividad legislativa que viene haciendo, el proyecto de ley de techo propio. Así que para no aburrirlos más, lo dejo en la presencia de él y que explique un poco la situación del narcotráfico. Bueno, pero muy buenas noches. La verdad que les agradezco profundamente la presencia, la invitación. Agradezco desde ya a todos los medios de comunicación que hoy se hacen presentes aquí. Es muy importante para quienes somos legisladores, tanto sean los concejales, los diputados, los senadores, poder contar con el apoyo y con el acompañamiento de los medios de comunicación, fundamentalmente porque por ahí es muy difícil que la ciudadanía, que los vecinos puedan saber la labor legislativa que nosotros llevamos adelante, de qué manera trabajamos y de qué manera pretendemos o intentamos aportar a la sociedad en función del rol que nos ubicó la ciudadanía, los vecinos de cada pueblo, de cada ciudad, o en mi caso de la provincia de Santa Fe. Agradezco desde ya a la senadora suplente, a Marta Chocobares, al presidente del Consejo, Jerónimo Solimano, al concejal Natalio Latanzi por estar aquí presente, y por supuesto a Alejandro Holguín, autoridad del gobierno de la provincia de Santa Fe en el nodo Venado Tuerto. Muy importante el rol que viene llevando adelante este funcionario para toda nuestra región, pero también para la localidad de Rufino, y a las autoridades de la Unión Cívica Radical que me hicieron esta invitación. Para graficar algunas cuestiones antes de ingresar a los temas o de poder entrar en un ida y vuelta en algunas preguntas, nosotros, y cuando digo nosotros hablo del equipo de trabajo, de nuestros colaboradores, pero no solo de ellos, sino de quienes participamos de nuestro grupo político, que son concejales, intendentes, funcionarios de diferentes lugares de la provincia de Santa Fe. Vimos que la problemática de la inseguridad en la provincia de Santa Fe iba a ser la principal problemática que íbamos a tener que abordar los políticos como agenda política en la provincia de Santa Fe. Y vimos también que el narcotráfico estaba golpeando profundamente a nuestra zona y a nuestra región, y que nosotros desde algún lugar, más allá de que no éramos autoridades del Ministerio de Seguridad ni autoridades de la Justicia Federal, teníamos que pretender hacer algún cierto tipo de aporte para resolver esta problemática, porque de hecho los vecinos nos lo pedían, los ciudadanos de los diferentes pueblos de nuestra región nos lo pedían, y creo que eso ameritaba un trabajo en conjunto de fuerzas de seguridad de la provincia de Santa Fe, pero también de la Justicia Federal que opera en la provincia de Santa Fe. Por eso creo que nosotros abordamos nuestra principal tarea legislativa en ver cuáles son las causas anteriores que llevan al consumo de estupefacientes en la provincia de Santa Fe o en la República Argentina, porque entendemos que limitarnos solamente a la cuestión represiva del Estado, es decir, cuando el Estado reprime, encarcela o captura a la persona que viola la ley, es solamente una parte de lo que podemos pensar o mirar del problema, porque creo realmente que lo primero que tenemos que empezar a ver y a observar es cuáles son los problemas, cuáles son los problemas sociales de fondo, cuáles son los caldos de cultivos que existen en una sociedad para que un pibe de 13, 14, 15 años ingrese en un mundo de autodestrucción que en definitiva es el mundo de las drogas, el mundo de los estupefacientes, el mundo del consumo de estupefacientes. O hacernos otra pregunta: ¿qué es lo que un pibe de 16, 17, 18 años puede caer en este nuevo concepto que definen los sociólogos, que es el concepto de soldado del narcotráfico? ¿Qué es lo que lo lleva a un pibe a sentirse contenido en una banda narcocriminal, fundamentalmente en las grandes ciudades de la República Argentina, y no contenido en otros aspectos de la vida, y socializarse en otros aspectos de la vida, como cuando nosotros éramos pibes? Nosotros
nos socializábamos a través del deporte, nos socializábamos a través de la educación, nos socializábamos a través de la cultura, de actividades religiosas o de actividades solidarias. Es como que ese cambio, más allá de que son pibes que tal vez tienen 12 o 13 años menos que nosotros, o 15 años menos que nosotros, o 20 años menos que nosotros, pero realmente creo que viven en otro mundo y son de otra generación y no vivieron las cosas que nosotros vivimos, porque la República Argentina no es la misma República Argentina que la que nosotros vivimos. Y esas preguntas y esos ejes disparadores creo que nosotros nos lo tenemos que hacer, porque si aunque la política represiva del Estado Nacional y la política represiva del Estado provincial funcionasen correctamente y se lograría encarcelar a todos y a cada una de las personas que comercializan estupefacientes en la República Argentina o en la provincia de Santa Fe, y tenemos personas que quieran consumir porque se quieren evadir de una realidad determinada que no les gusta de su vida, de su sociedad o del lugar en el cual que están viviendo, aunque pudiésemos encarcelar a todos los narcotraficantes, esos pibes o esos ciudadanos o esos individuos, lo más probable es que para estimularse, para evadir la realidad, vayan a asaltar farmacias para mezclarlas con alcohol o para mezclar estos psicofármacos con alguna cuestión que los puede evadir también. Con lo cual lo que tenemos que analizar es que existe un problema social de fondo, que quienes hacemos política lo tenemos que ver y tenemos que hacernos cargo para empezar a pretender o a intentar resolver esta problemática tan compleja que vive no solo nuestra región o no solo la provincia de Santa Fe, sino la República Argentina. El consumo de estupefacientes no es un tema que se pueda decir que es un tema de una clase social en particular. Tal vez una clase social que es la más popular sea la que más golpea el narcotráfico y la narcocriminalidad. Pero no podemos decir que es un problema solamente de una clase social, porque un pibe rico como un pibe pobre pueden caer víctimas de este flagelo. No podemos decir que el narcotráfico o el consumo de estupefacientes distingue niveles socioeconómicos, niveles socioeducativos o espacios geográficos de la provincia de Santa Fe o de la República Argentina. 2 o 3 cuestiones y reflexiones. Cuando yo me fui a estudiar a la ciudad de Rosario por el año 95, creía que el narcotráfico era una problemática de las grandes ciudades, de Venado Tuerto, de Rosario, de Santa Fe, de Rafael, al menos de mi provincia, que en nuestro lugar no iba a llegar. Cuando volví, después de haberme graduado en la Universidad Nacional de Rosario, vi que el narcotráfico, el consumo de estupefacientes había golpeado también las puertas de mi pueblo, un pueblo de 6.000 o 7.000 habitantes en este momento, en esos momentos era más chico, con lo cual la reflexión y la clara reflexión es que ninguno de nosotros puede quedar exento de que podamos o puedan caer nuestros seres más queridos como víctimas de este flagelo que a tantos argentinos está afectando. Y no es imposible pensar por qué suceden estas cuestiones y por qué hay tantos pibes fundamentalmente que caen víctimas de este flagelo, si pretendemos o pensamos o entendemos o sabemos que en la República Argentina hay 1.400.000 pibes que no estudian ni trabajan, y en la provincia de Santa Fe hay aproximadamente 120.000 pibes que no estudian ni trabajan. Entonces, creo que nosotros tenemos que aplicar políticas activas para los jóvenes fundamentalmente, que les puedan permitir ese cerco de romper ese cerco de soledad, de desesperanza, que el mundo de hoy, que la sociedad de hoy, que la República Argentina de hoy les hace vivir. Tenemos que construir un mundo para ese 1.400.000 pibes que hoy se sienten al margen de la socialización centralmente, al margen del mercado formal y muchas veces hasta de los derechos básicos como son la educación, como es la vivienda, como es el deporte. Por eso cuando Marcos nos invitó a charlar con ustedes y comentarles las iniciativas legislativas que nosotros tuvimos, nosotros les queremos contar que desde el primer día que juré yo como diputado de la provincia, pero todo el equipo que nos acompaña, que a los legisladores nos ponen en el legislador, en el lugar que estamos los legisladores, que somos muchísimas personas,
decidimos empezar a trabajar por eso, y por eso queremos contarles algunas iniciativas legislativas que apuntan centralmente a eso, y después poder hacer algunas reflexiones de lo que nos está pasando en la República Argentina y en la ciudad de Rosario y en la provincia de Santa Fe. Nosotros estamos convencidos que es fundamental garantizar la educación y la permanencia en el sistema educativo para todos los pibes de la provincia de Santa Fe. Así fue como con la Juventud Radical, que desde que yo estaba en el Comité Provincia, pero después les tocó años después a los jóvenes radicales seguir peleando por un derecho que creíamos que era esencial para todos los jóvenes de la provincia que vivíamos lejos de las casas de altos estudios, como fue la ley de medio boleto estudiantil, ley que sancionó la legislatura de la provincia de Santa Fe en el año 2009, pero que nosotros como jóvenes de este partido centenario vinimos trabajando y peleando para que sea sancionada desde el año 2003. Pasaron varios gobiernos, pasaron varios legisladores por las diferentes cámaras, pero la Juventud Radical estuvo siempre peleando y trabajando para conseguir ese derecho, juntando firmas, trabajando en las universidades, fundamentalmente en las universidades nacionales, porque creíamos que todos los pibes, los que viven cerca de las casas de altos estudios, que los que vivimos lejos de las casas de altos estudios tenemos que tener el mismo derecho de poder estudiar. Y a veces tener que pagar un pasaje de colectivo de una ciudad como Rufino hasta Rosario, ida y vuelta, 2 pasajes enteros, realmente para muchas personas era restrictivo, pero mucho más restrictivo era para las personas que vivían a 40 o 50 kilómetros de las casas de altos estudios, que viajaban todos los días, y el impacto económico era mucho, pero mucho más alto. Por esa ley trabajamos muchísimo y logramos que sea sancionada, y es un logro que conseguimos en educación los jóvenes radicales, de la cual me siento parte, porque puedo decir que comenzamos cuando yo estaba en el Comité Provincia con esa lucha, y 5 años después pudo ser sancionada. Otra ley que nosotros presentamos, ni bien arrancamos el periodo legislativo 2012, fue la ley de canasta educativa básica, fundamentalmente para que haya precios de referencia en las librerías de la provincia de Santa Fe de lo que valen los diferentes útiles escolares. Entre febrero y marzo, cuando comienzan las clases, no hay precios de referencia en la provincia de Santa Fe de lo que son las canastas de útiles escolares, y los precios son sumamente dispares. Tal vez van de una cartuchera que tal vez tiene la misma calidad, va 4 o 5 veces más en función del merchandising o de la marca que termina representando. Es decir, si la cartuchera es de Messi, puede valer 5 veces más que la misma cartuchera, la misma calidad de cartuchera, pero que no tiene un merchandising determinado. Nosotros le pedimos a la Secretaría de la provincia de Santa Fe, de Producción, de Comercio, que pueda establecer precios de referencia en toda la provincia de Santa Fe y que recomiende una canasta de útiles básicos escolares que lleve adelante el gobierno de la provincia de Santa Fe y que se puedan comercializar en todas las librerías, porque nos parecía una cuestión sumamente negativa que pueda haber tanta variación de precios en esa época del año y en función de los mismos productos, de la misma calidad de productos. Y esto porque realmente apostamos a la educación. También entendemos central que el Estado tiene que garantizarle el primer trabajo a los jóvenes. Los jóvenes a veces van a buscar trabajo y les piden experiencia, y nunca van a poder tener experiencia si nunca tuvieron trabajo. En este sentido, nosotros acompañamos una iniciativa del senador por el departamento San Cristóbal, desde la Cámara de Diputados la acompañamos, del senador Felipe Miklik, que plantea para las industrias y para las empresas que le den el primer trabajo a los jóvenes y que los puedan formar, que el Estado les haga un aporte a estas empresas y a estas industrias, llevando adelante algún tipo de desgravaciones impositivas en donde le permitan por lo menos lograr reducir el impacto económico que tienen estas empresas cuando están formando jóvenes, pero que también esos jóvenes les permitan que las mismas empresas los puedan formar. Creemos fundamental que el Estado a los jóvenes fundamentalmente y a la clase media les pueda brindar el derecho a la vivienda, un derecho tan elemental y tan importante como es este derecho, que lamentablemente en la República Argentina no está garantizado. Nosotros hoy tenemos en el orden nacional prácticamente un faltante habitacional de 1 millón
de casas en la República Argentina y alrededor de 100.000 en la provincia de Santa Fe. Aunque esto parezca mentira, miren, nosotros teníamos el compromiso del Gobierno Nacional en el año 2005 de que iban a venir dos planes federales, el Plan Federal 1 y el Plan Federal 2. El Plan Federal 1 eran 9.000 viviendas que había firmado el expresidente Néstor Kirchner con Jorge Obey. De esas viviendas vinieron solamente en la parte del gobierno de Jorge Obey, porque después asumió el gobierno del Frente Progresista 2.200 viviendas. Del resto de las 7.000 y pico viviendas que tenían que venir nunca vinieron y tuvieron que ser terminadas con fondos del gobierno de la provincia. Y de las 7.000 viviendas que se había comprometido el Estado Nacional con la provincia de Santa Fe, del Plan Federal 2, que iban a venir también aquí, no vino absolutamente ninguna porque los santafesinos somos discriminados por pensar diferente. En este sentido, nosotros además creemos y estamos convencidos que tenemos que generar herramientas públicas para planificar políticas a largo plazo. Y estudiando legislación comparada, pero fundamentalmente viendo de dónde podíamos sacar recursos, vimos dos o tres cosas. Primero, que los casinos son empresas que ganan miles de millones de pesos por año en la provincia de Santa Fe, que son capitales foráneos, que son capitales no de esta provincia, y que se llevan el dinero que ganan a otras provincias o a otros países, porque una de las empresas que tiene sociedad en dos de los casinos es una empresa de capitales internacionales. O sea que son empresas grandes extractoras de dinero de nuestra región que se la llevan a otra región del país. Fundamentalmente porque hacen un daño muy importante a los que menos tienen en la República Argentina y en la provincia de Santa Fe. Si ustedes viesen las motos, los autos humildes que hay en los casinos, fundamentalmente de Rosario y de Santa Fe los días de semana, verían que a los que más afectan son a los más humildes de esta provincia, y que hace que los pobres sean más pobres y los ricos sean más ricos en esta provincia. Y nosotros pretendimos tocarle la ecuación económica al casino para que puedan pagar más ingresos brutos y esto meterlo en un fideicomiso provincial que apueste a devolverle el crédito hipotecario a los santafesinos. Lamentablemente esto no se pudo hacer porque por ley, la ley del pliego de bases y condiciones de los casinos en la provincia de Santa Fe hace que hasta por los próximos 30 años no se pueda tocar las condiciones con las cuales fueron licitados los casinos en nuestra provincia. Y estudiando legislación comparada vimos que la provincia de Córdoba tenía un novedoso impuesto que es el impuesto a la apuesta. El impuesto a la apuesta apunta a que todas las personas que fueron a jugar a los casinos de la provincia de Córdoba y van a cambiar sus fichas, el casino les retiene un 5% de lo que van a cambiar y constituyen un fondo muy importante que es que con eso financian un programa que se denomina PAICOR en la provincia de Córdoba, que apunta a incluir a niños y niñas en comedores universitarios y en la educación primaria. Nosotros en la provincia de Santa Fe apostamos y apuntamos a que que esos fondos puedan ir a construir un fideicomiso provincial para devolverle crédito hipotecario a la clase media, fundamentalmente aquellos que nos podemos comprar un LCD en 48 cuotas, que nos podemos comprar un ciclomotor en 48 cuotas, que nos podemos comprar un auto en 84 cuotas, pero como el crédito hipotecario se cortó en la República Argentina en el año 98, no tenemos acceso a un crédito hipotecario y solamente con mucha suerte algunos pueden tener acceso a lo que es el Procrear a través de sorteos y con muchísimas dificultades, porque también existen muchísimas dificultades con el tema de la adquisición de terrenos en la provincia de Santa Fe y de los valores de los terrenos. Nosotros pretendemos con esto generar un fondo que varía entre 200 y 300 millones de pesos por año para armar un fideicomiso provincial que por año nos permitiría construir aproximadamente 2.400 viviendas en la provincia de Santa Fe, que pretendemos que lo administre el agente financiero de la provincia de Santa Fe para que sea eficaz y eficiente a la hora del reintegro de las cuotas de las personas que salieron beneficiadas por este crédito, porque apuntamos a tener una alta tasa de recupero como sí tiene el Procrear, que es del 95 o del 96%, y de esta manera devolver el crédito hipotecario a los santafesinos y de esta manera en los próximos 4 años poder crear
o construir 7.000 viviendas, pero en los próximos 20 años tal vez poder haber resuelto el problema de la vivienda para todos los santafesinos. Ustedes podrán decir 20 años es una vida, pero yo creo que como Estado tenemos que empezar a pensar políticas que sean políticas a largo plazo y que resuelvan los problemas a largo plazo. Puede ser que falte mucho tiempo para los próximos 20 años, pero si no empezamos ahora siempre vamos a estar por lo menos a 20 años de resolver el problema. Esta iniciativa nosotros estamos trabajando mucho para que pueda salir en la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe y nos gustaría también que la puedan debatir en el Consejo Deliberante de esta ciudad si están de acuerdo, y si están de acuerdo los concejales de aquí también darnos el respaldo para que el resto de los legisladores puedan tratar esta iniciativa que a nosotros es muy importante. Tal vez la podamos mejorar, tal vez podamos mirarla de diferentes lugares, pero lo que es real es que en la provincia de Santa Fe tenemos que trabajar para devolverle el crédito hipotecario a los santafesinos y lamentablemente no lo estamos haciendo. Nosotros presentamos proyectos de cultura, de deporte. Entendemos que el deporte cumple una función social central en la inclusión de los pibes y en la socialización de los pibes. Un pibe que hace deporte en la República Argentina o en la provincia de Santa Fe es un pibe que en términos generales se aleja de los vicios. Yo jugaba al fútbol y al vóley cuando era pibe, y la verdad que lo único que queríamos era ganar el día sábado o el día domingo, y hasta nos acostábamos temprano con 16 o 17 años porque queríamos ganar. Si nosotros le devolvemos esa fuerza a los chicos, esas ganas de competir, lo más probable es que se alejen de algunos vicios que hoy estamos viendo y estamos padeciendo en la provincia de Santa Fe. Y creo central también esto, nosotros presentamos el proyecto de canasta deportiva para que todos los clubes tengan los elementos básicos por año en la provincia de Santa Fe. Nosotros vamos a algunos clubes y nos piden, aunque parezca mentira o no, pelotas, redes de básquet, redes de vóley, redes de fútbol, pintura, muchas veces con la función social que cumplen los clubes hoy en la República Argentina tan golpeada que tiene. Y creemos que el Estado, con muy pocos recursos, estamos hablando de 3 millones de pesos por año, podríamos hacer un importantísimo aporte a todos estos clubes. También presentamos una ley que apunta a generar lo que es el teatro vocacional en la provincia de Santa Fe, para también darle a los pibes la salida de la cultura, a los pibes que les gusta el teatro y diferentes actividades culturales. Nosotros planteamos esto porque creemos que lo primero que tenemos que discutir en la República Argentina es cómo contenemos a los jóvenes, a los pibes y a las pibas de este país y los incluimos en el sistema centralmente a través de la educación, a través del trabajo, a través de la vivienda, el pibe que se quiere emancipar, que quiere formar su primera familia, a través del deporte, a través de la cultura. Y en esto rondaron nuestros principales proyectos de ley que presentamos en la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. Creemos central incluir a los pibes, porque si el Estado no trabaja para socializar a los pibes, lamentablemente, como decíamos al principio, son caldo de cultivo de estas organizaciones criminales complejas que hoy están operando en la República Argentina y en la provincia de Santa Fe. Y decíamos el otro día, y escuchaba a un sociólogo hablar y explicar que cuando les preguntan a estos pibes por qué prefieren arriesgar todas las noches su vida, pero pertenecer a estas bandas narcocriminales con los índices de homicidio que tenemos en algunas ciudades de la provincia de Santa Fe, fundamentalmente en la capital santafesina y en la ciudad de Rosario, ni hablar en ciudades cercanas al conurbano bonaerense, los pibes te dicen que porque les da respeto pertenecer a esas organizaciones. Cuando nosotros éramos pibes, respeto, prestigio nos daba ser buenos jugadores de fútbol, ser buenos estudiantes, o tal vez ser buenos pibes y ser solidarios. Es como que vivimos. También escuchaba a un sociólogo hace unos días atrás, a Moriconi Becerra, un sociólogo que está en Portugal, en la Universidad de Lisboa, también dando clases, y nos explicaba esto. Nosotros nacimos en otra sociedad, con otros valores. Era otra la República Argentina. Indudablemente el golpe que sufrió la República Argentina, la desmantelación de la estructura social en los años 90,
golpeó y cambió culturalmente a los argentinos. Y creo que a eso tenemos que pelear nosotros y contra eso tenemos que pelear. También entender, porque es una realidad, lo que está sucediendo en la República Argentina, y voy a tratar de ser breve para no quedarme sin voz, pero 3 o 4 cosas más quiero decir de esto. La República Argentina en los últimos años se transformó en el tercer país exportador de cocaína del mundo, aunque parezca esto mentira, y esto no lo decimos nosotros, sino que quien lo dice es Naciones Unidas, la Secretaría de Lucha contra el Crimen y la Drogadicción, en función de un análisis, de un estudio que hace de incautaciones en destino, es decir, las incautaciones que son hechas en aeropuertos y puertos europeos centralmente y estadounidenses, americanos, dicen que el tercer país que más incautaciones tiene es la República Argentina. Y esto parece increíble porque nuestro país no es un país productor de hojas de coca. Si fuese Colombia, si fuese Perú, si fuese Bolivia, tal vez tendría una lógica diferente, pero nuestro país no es un país productor de hojas de coca porque no tiene ni la altura ni el clima para poder serlo. Sin embargo, es el tercer país exportador de cocaína del mundo. Y esto se puede explicar, a mi humilde criterio, por 3 o 4 cosas. La primera es la desprotección que nosotros tenemos en la frontera nacional. Nosotros no tenemos una frontera custodiada, no tenemos una frontera radarizada, y en nuestro país ingresa por nuestra frontera cualquier cosa. Primer punto, los gendarmes que deberían estar cuidando la frontera nacional están custodiando diferentes ciudades de la República Argentina, haciendo tareas preventivas, que no era el rol central que tenía Gendarmería en la República Argentina, porque estaba para cuidar las rutas y la frontera nacional. Vemos que en los puestos fronterizos ingresa cualquier cosa a la República Argentina porque ni siquiera tenemos escáner que controlan y que miren lo que están ingresando a nuestro país. Pero si esos puestos fronterizos funcionarían, vemos que a 50 metros de estos puestos fronterizos entran los bagalleros con los bagallos y traen realmente cualquier cosa. Y esto lo hemos visto en algunos programas de periodismo de investigación, pero es la realidad. La frontera solamente está radarizada en un 34%, la frontera de la República Argentina. Y si a los diferentes aviones que vienen a las diferentes pistas ilegales, que se habla que tenemos más de 1.500 a la República Argentina, quieren venir ese 34% que está custodiado por radares, solamente funcionan un tercio del día, es decir, funcionan 8 horas sí y 16 horas no en nuestro país. Y si pasan justo las 8 horas que están funcionando esos radares, si el avión pasa a más de 2.000 metros de altura, no es detectado por estos radares. Con lo cual todo parecería que está hecho para que ingrese cualquier cosa a la frontera nacional. Como segundo punto, el Congreso de la Nación Argentina en ningún momento discutió en serio una ley de derribo, que algunos pueden decir desde algunas posiciones que es una pena de muerte anticipada, pero la realidad es que si no discutimos en serio una ley de derribo en la República Argentina, va a ser imposible poder controlar a los que ingresan con vuelos ilegales a nuestro país, con pasta base o con cualquier tipo de cosas. Segundo término, las rutas no están custodiadas por gendarmes. Vimos cómo se llevaron la cantidad de gendarmes que se llevaron hace un año y pico de la provincia de Santa Fe, se llevaron de aquí de nuestra zona, del puesto de gendarmería que nosotros teníamos en la 33 y en la 8, a 33 gendarmes. De los 33 gendarmes que teníamos se habían llevado 27, habían quedado 6 gendarmes ahí solamente. Se habían llevado de la ruta 34, 70 gendarmes, la ruta de la cocaína. Se habían llevado 150 gendarmes del puente Rosario Victoria y casi 450 de la ciudad de Rosario. ¿Por qué se llevaron estos gendarmes? Se los llevaron en función de lo que es el operativo Centinela, que le cambia la lógica que tenía Gendarmería en su momento, que era una lógica de cuidar fronteras y rutas, para darle tareas de prevención. El mismo rol que hoy están cumpliendo en la ciudad de Rosario, lo cual indudablemente está toda la ciudadanía agradecida porque el aporte de Gendarmería fue muy importante. Pero desde mi criterio lo que debería hacer Gendarmería es
cuidar lo que tiene que cuidar, que es la frontera nacional, fundamentalmente la frontera norte de la República Argentina, y cuidar las rutas, y los prefectos custodiar los ríos. No puede ser que haya prefectos custodiando Rosario, custodiando el conurbano bonaerense, custodiando la ciudad de Mendoza, custodiando la ciudad de Paraná, porque no nos sobran fuerzas de seguridad, y porque lo que es claro es que cuando las fuerzas de seguridad federales se trasladan de un lugar hacia otro lugar, la seguridad pública se resiente en la República Argentina. Ya no alcanzaron en el primer año los 2.500 gendarmes y prefectos que mandaron al conurbano bonaerense, sino que al segundo año tuvieron que mandar 5.000 gendarmes y prefectos más. Y lo más probable es que tengan que volver a mandar 10.000 más el año que viene, porque es imposible pretender comprimir una situación. Es como definen algunos criminólogos la teoría de la cucaracha. Vos cuando presionas en algún lugar salen las diferentes cucarachas desparramadas, y después cuando dejas de presionar vuelven al mismo nido. Con lo cual lo que necesitamos es un programa de seguridad que vaya frenando el ingreso de estupefacientes fundamentalmente a la República Argentina, con diferentes anillos concéntricos que hagan y que cuiden la frontera, las rutas y los ríos, que todo indica que vienen a la zona centralmente de Rosario, y después vamos a explicar brevemente por qué a nuestro criterio viene a esta zona. En segundo término, creo que tenemos que empezar a pensar o a trabajar para controlar lo que son los precursores químicos a la República Argentina. Los químicos, que son químicos que se utilizan para la industria, pero también se utilizan para procesar a la pasta base en nuestro país. Los precursores químicos, miren, dos o tres cosas. Cuando asume el padre Molina en el Cedronar, había estado 9 meses vacante desde que se había ido Rafael Bielsa del Cedronar, y denuncia desidia, desinterés, desinformación, desfinanciamiento del organismo y 5.000 expedientes parados que había en el Cedronar que estaban investigando. Hace un mes atrás aproximadamente, la jueza María Rumilda Severvini de Cubría procesó a Graneros, una persona que estuvo 8 años a cargo del Cedronar, de la Secretaría, que tiene que controlar los precursores químicos y prevenir y concientizar por el tema del consumo de estupefacientes. A Graneros y a la familia Zacarías fueron procesados por exportación de efedrina a la República Mexicana, a México. Y esto, dos o tres cosas para que ustedes sepan. Hasta antes que ingrese Graneros al Cedronar, a la República Argentina se importaban 3.000 kilos de efedrina por año. De la época de Graneros se empezaron a importar 19.000 kilos de efedrina por año. Con 19.000 kilos de efedrina se pueden hacer 500 pastillas descongestivas por habitantes por año en la República Argentina. Y el secretario del Cedronar nunca se dio cuenta de esto. Y se exportaron a México 41 toneladas de efedrina en el tiempo que estuvo Graneros como secretario de este organismo. Por eso fue procesado por una jueza federal, vinculándolos con la exportación de efedrina, este precursor químico que sirve para estirar fundamentalmente la pasta base. Si nosotros no controlamos los precursores químicos, empezamos a entender por qué es más fácil que en lugar de que venga cocaína a la República Argentina, lo que viene es pasta base y es procesada aquí, y empezamos a entender por qué cada vez más tenemos cocinas de cocaína en la República Argentina. Pero lo que creo que vale la pena por lo menos pensar es por qué sucede esto en la República Argentina, y es porque la República Argentina es exportadora de cocaína. ¿Y por qué sucede en la provincia de Santa Fe? Sucede en la provincia de Santa Fe porque tenemos 24 puertos, 20 puertos privados y 4 puertos públicos en nuestra provincia. Y tenemos rutas nacionales que vienen desde Bolivia, como es la ruta 34, la ruta 11 que viene desde Paraguay, la ruta 1 y el río Paraná fundamentalmente, que por ahí viene muchísima mercancía y sale desde nuestros puertos. Miren, si uno compra 1 kilogramo de pasta base en la selva colombiana, por lo que dicen los diferentes informes,
el kilo de pasta base en la selva colombiana vale entre 300 y 700 dólares. Supongamos que vale 500 dólares el kilo de pasta base. Con un kilo de pasta base haces 2 kilos de cocaína de máxima pureza, que en la República Argentina cada kilo vale 10.000 dólares. O sea, lo que compraste en, supongamos, 400 dólares promediando, en la República Argentina ya le haces 10.000. Pero puesto en Europa vale 60.000. Y fraccionado, menudeado, es decir, vendido por gramo en Europa vale 600.000. Al mismo kilo que acá lo compraste en 500 dólares. Entonces empieza a entender por qué en la República Argentina y en nuestra provincia pasan las cosas que pasan. Y un informe de la Auditoría General de la Nación que auditó el puerto de Campana, el puerto de Rosario y el puerto de San Lorenzo, dijo 4 cosas que a mi criterio son lapidarias. La primera que dijo es que estos puertos, los escáneres, no distinguen el material orgánico del material inorgánico. Recordemos ese cargamento de calamares que salió del puerto de Campana y cuando llegó a Marruecos era cocaína de máxima pureza. Indudablemente eso sucedió porque los escáneres no distinguían el material orgánico del inorgánico. Que para controlar todas las barcazas y barcos que zarpan del puerto de San Lorenzo, hay una sola lancha que es la lancha encargada de controlarlo. El puerto de San Lorenzo exporta el 34% de las exportaciones de la República Argentina. El año pasado 54.000 millones de dólares y hay una sola lancha para controlar. Que las balanzas no están homologadas por el INTI de estos 3 puertos. Esto lo dice la Auditoría General de la Nación en un informe. Y lo último que dice que las empresas que exportan cargas peligrosas o cargas tóxicas, en lugar de que sea el Estado quien les tome una muestra al menos aleatoria para ver lo que están exportando, son estas empresas que una vez por semana le llevan una muestra de lo que dicen que están exportando al Estado para que pueda fiscalizarlo. Entonces ahí comenzamos a comprender por qué estos carteles internacionales que perforaron la República Argentina empiezan a operar en nuestro país. ¿Por qué la droga es más barata en la República Argentina que en países productores de hojas de coca? ¿Por qué de los países de América Latina el país que más barata es la cocaína es la República Argentina? Porque es el país que mayor oferta existe. ¿Y por qué existe mayor oferta en la República Argentina? Porque diferentes bandas que son utilizadas por carteles internacionales que exportan cocaína hacia Europa centralmente, les cobran la logística del ingreso de la pasta base, el procesamiento de la pasta base o la exportación de la pasta base, les pagan con un porcentaje de la mercadería o de la mercancía que estos están movilizando. Y después se menudea en la República Argentina y se menudea centralmente en nuestra zona. El rol de la justicia federal: nosotros tenemos 2 jueces federales y 3 fiscales federales para 2 millones de personas en el sur de la provincia de Santa Fe. Nosotros podemos decir, los vecinos sabemos quién vende, vamos y le decimos a la policía quién es el que vende, pero sin una investigación que lleva adelante la justicia federal es imposible. Y realmente es absolutamente imposible que 2 jueces federales y 3 fiscales federales puedan perseguir un delito que se extendió en todos los barrios de todas las ciudades y en todos los pueblos de la República Argentina. Entonces tenemos que empezar a entender o a comprender que es central que tengamos o que necesitamos mayor infraestructura de la justicia federal. Diría que necesitamos también leyes importantes, como la ley que nosotros le presentamos a los diputados nacionales nuestros, que gentilmente los concejales nos la dejaron exponer aquí, que es la ley de extinción de dominio, que ya la comentamos, pero que centralmente apunta a 2 o 3 cuestiones básicas: que las personas que son condenadas por narcotráfico en un juicio en primera instancia, además del juicio penal, que significa que el Estado va a meter presos a estos personajes, haya un juicio civil, y el juicio civil apunte a que el narcotraficante condenado en primera instancia sea él quien le debe probar al Estado que todos los bienes que tiene él, sus potenciales testaferros o sus familiares directos, los adquirió con dinero lícito, y si no, pasan a manos del Estado Nacional y son utilizados en campañas de prevención. Esta ley la tiene Colombia,
Esta ley la tiene México, consagrada en su constitución. Por ejemplo, Colombia, una sola fiscalía de Colombia recaudó 2.500 millones de dólares con esta ley. La hacienda Nápoles, esa hacienda que tanto se vio en un programa que se vio en la República Argentina, en El Patrón del Mal, la confiscó el Estado colombiano y hoy es un museo esa estancia, propiedad del cartel de Escobar Gaviria, del cartel de Medellín, y nosotros en la República Argentina tenemos que avanzar en legislaciones de este tipo. Gracias a Dios, diría, que empieza a haber una conciencia de poder sancionar esta legislación, porque esta ley que fue presentada por el diputado Ricardo Alfonsín, elaborada por nosotros, pero como es legislación de fondo se la acercamos a ellos, y por Manuel Garrido, que es un fiscal, quien era fiscal anticorrupción, que hoy es diputado nacional, también cuenta con la adhesión de diputados del PRO. El otro día Miguel del Cel, el sábado por la noche, en un programa de Mirta Legrand, decía que estaba a favor de esta ley y que la iba a impulsar también. Sergio Massa plantea exactamente lo mismo, y Pichetto del Frente para la Victoria también. Ojalá que sea una ley que pueda salir, porque es central para poder pelear contra los carteles que están golpeando la República Argentina, porque lo que tenemos que comprender que estos son carteles, son, como se dice, organizaciones criminales complejas, que nunca vamos a poder golpear al narcotráfico golpeando los puntos de venta o los lugares donde se está vendiendo, sino tenemos que ir centralmente sobre los dueños del negocio, y los dueños del negocio son diferentes actores que operan dentro de estas empresas criminales. Algunos se dedican a asesorar en el delito, algunos profesionales a estas empresas criminales, otros a lavarles el dinero de alguna manera. Y si nosotros seguimos golpeando los eslabones más bajos de la cadena narcocriminal, nunca vamos a golpear al narcotráfico en serio. Fíjense, cuando vino Bernie en ese procedimiento a la ciudad de Rosario, que llevó adelante 67 allanamientos, incautó solamente 800 gramos de cocaína, sin hacer juicio de valor si es mucho, si es poco, 800 gramos. Por lo menos son 800 gramos que salieron, pero yo hubiese cambiado esos 67 allanamientos, que no sabemos bien cómo se los dieron de un día para el otro en un operativo espectacular, por un solo allanamiento de una oficina de lavado de activos de la ciudad de Rosario. Creo que hubiese sido muchísimo más efectivo si dábamos este golpe nosotros, o si se podía llevar adelante esto en la ciudad de Rosario o en la República Argentina, que podamos ir sobre los eslabones superiores de la cadena narcocriminal. Tenemos que ir sobre los dueños del negocio. Por eso es central que no avance la ley de desfederalización que se está llevando en algunas provincias. La ley de desfederalización dice que los juzgados provinciales pueden atacar lo que es el menudeo, pero eso congestionaría los juzgados provinciales y nunca se podría ir sobre los eslabones superiores. Y si no comprendemos que son carteles internacionales que están operando en la República Argentina centralmente para exportar cocaína hacia Europa y hacia los Estados Unidos, nunca vamos a tener la dimensión de lo que es el narcotráfico en la provincia de Santa Fe y en la República Argentina. Por último, quiero decir que creo que todos tenemos responsabilidad en esto, más allá de que es un tema federal, de que es un tema nacional en donde las provincias tienen que colaborar. También podemos hacer mucho desde los gobiernos locales o desde las diferentes organizaciones locales, desde los consejos deliberantes. Y creo que el mayor aporte que podemos hacer tiene que ver con la prevención de esto, con explicarle a los pibes y a las pibas y a los padres de los pibes el daño que provoca el consumo de estupefacientes. Si hoy vos le preguntás a un pibe o al padre de un pibe qué es la marihuana, y probablemente muchos o casi todos te digan que es una droga blanda, que tiene propiedades curativas y que es menos adictiva que un cigarrillo, porque ese es el preconcepto que hay de la marihuana. Pero esa era la marihuana de los 60. La marihuana que hoy la consumen nuestros pibes en nuestra provincia es una marihuana que por diferentes motivos tuvo mutaciones genéticas, que tiene 400 componentes químicos, que al que la consume le daña el lóbulo frontal del cerebro, más si tiene entre 12 y 23 años, cuando el cerebro se está desarrollando, provocándole lesiones crónicas
y haciéndole perder capacidad de raciocinio a la persona que la consume. Entonces creo que el mayor aporte que nosotros podemos hacer es, quienes somos legisladores, concejales, diputados, senadores, es trabajar para que el Estado trabaje en campañas de prevención, y eso significa recursos públicos puestos en las campañas de prevención, y que todos los pibes de la provincia de Santa Fe sepan el daño que les hace, y todos los padres de los pibes sepan el daño que le hace el consumo de estupefacientes. Por un lado, contener a través del trabajo, del deporte, de la cultura, de la educación, de la vivienda. Por otro lado, concientizar y concientizar. Nosotros, con un centro de estudio que presido, que se llama GPS, Generación para un Proyecto Social, en la provincia de Santa Fe, el día 13 de septiembre en Rosario vamos a lanzar una campaña de preventores. Queremos tener 1000 preventores en la provincia de Santa Fe, pero que a su vez los preventores sean agentes multiplicadores, es decir, vos tenés la información y sos encargado de por lo menos decirle a 10 más el daño que te provocan los estupefacientes y pasarle el material para que esos 10 más le puedan decir a 10 más. Y si sos padre, tener la responsabilidad de decirle a 10 padres el daño que le pueden provocar a tus hijos. Y hoy los pibes se comunican con smartphone, con estos teléfonos. Tener imágenes en los teléfonos que se puedan circular para que todos puedan mostrarte el daño que te provoca en el cerebro consumir estupefacientes, y que todos puedan detectar los tics de los pibes o los cambios que pueden tener en su personalidad cuando empiezan a consumir estupefacientes, y que lo puedan saber en forma simple y sencilla. Por eso, junto con Horacio Tavares, que es un psicólogo social, vamos a comenzar con esto, y esperamos que se puedan sumar, y esperamos poder después replicarlo en diferentes ciudades, en diferentes pueblos de la provincia de Santa Fe. Eso en términos generales tengo para decirles. Eso fue nuestra labor legislativa, centralmente abocada estuvo a eso. Creemos que son los principales temas de agenda que tenemos que trabajar, y les agradecemos mucho a los medios de comunicación, a los vecinos, a los concejales, poder multiplicar esto. Para quienes somos legisladores a veces es muy difícil poder contarles qué es lo que hacemos. Es muy difícil que la sociedad pueda ver lo que nosotros estamos haciendo. Nosotros hicimos esto y lo queremos contar, y los queremos invitar a que entre todos podamos darle batalla a este flagelo que tanto nos está afectando a todos nosotros. Y si no nos afecta, porque trabajamos mucho para que nuestros hijos entiendan el daño que le hace el consumo de estupefacientes y lo sepan, nada dice que nuestros hijos o el hijo de nuestro hermano o de nuestro mejor amigo pueda caer víctima de un hecho de inseguridad que provoca un pibe que está bajo los efectos de estimulantes o que necesita consumir. Así que les pido y los insto a que todos podamos trabajar para pelear contra el narcotráfico en la República Argentina. Muchas gracias. Si alguno quiere hacer alguna pregunta, alguna consulta. Sí. Por el dominio. En nuestra Constitución Nacional hay un artículo 17 donde dice que toda propiedad privada es inviolable. Y el artículo 28 certifica todo para atrás que no se puede oponer a una ley. Ahora, yo te hago una pregunta, ¿no? Más allá que existe la protección a la propiedad. En este sentido, gran parte de la dirigencia política, no toda, también se sentiría afectada, porque hay mucho que no puede justificar el blanco, no el negro, el blanco. Ponele que pasemos esta etapa también. Vos decías que la propiedad de Pablo Escobar había sido embargada, pero no te olvides que Pablo Escobar tenía una fortuna de 30.000 millones de dólares. La confiscación de algunos bienes que se le hicieron son migajas al daño que hizo. Ponele que pases esa etapa. Toda esta gente que maneja muchísima plata, tiene gente preparada, contadores, asesores, para hacer una triangulación y sacar la plata y blanquearla sin ningún inconveniente. Ponele que pases esa etapa también.
No hace mucho, nuestra presidenta hizo un proyecto donde podían ingresar plata de afuera sin dar la explicación de dónde venía, si venía del narco, si venía de negocios, si venía de negocios turbios. Ante todo este conjunto de cosas, ¿cómo podés tener éxito en esto? O te pueden llegar a aprobar en el Congreso esto, porque va en todo en contra, parte de nuestra Constitución y ley, y parte sobre la gente que está involucrada. Sí, dos o tres cuestiones al respecto. La discusión tiene que ver exactamente, la cuestión de fondo tiene que ver con la propiedad privada garantizada por la Constitución Nacional, y esa es la discusión que están dando juristas. De todos modos, el dinero indudablemente tiene que ser dinero lícito y no dinero ilícito. Cuando el dinero es ilícito, el Estado puede avanzar sobre esos activos que puedan tener algunas personas condenadas por narcotráfico. Es decir, que la ley apunta a reinvertir la carga de la prueba, en lugar que sea el Estado quien le debe probar al Estado, quien le debe probar que tus bienes fueron adquiridos con dinero ilícito. Sos vos el que le debe aportar pruebas al Estado que tus bienes fueron adquiridos con dinero ilícito. Si no lo puedes probar, pasan a ser parte del Estado. Conjuntamente con esta ley, que vos bien la marcabas, el bloque nuestro, también Alfonsín y Garrido, presentaron dos leyes más. Una tiene que ver con que se extienda a los funcionarios públicos, es decir, que los políticos también, todos quienes fuimos funcionarios públicos, debamos probar de la misma manera, que se reinvierta la carga de la prueba, si existe una condena en primera instancia o no. Y en segundo término, que sea imprescriptible, es decir, que nunca prescriban, como los juicios de lesa humanidad. Que vos, si pasaste por la función pública, toda tu vida puedan venir sobre tus bienes si vos te enriqueciste de manera ilícita. Y creo que eso está muy bien. Yo no te puedo decir nada sobre la ley de blanqueo, nuestro bloque no la votó, y es una ley que, coincido con lo que vos decís, apuntaba a blanquear dinero en principio ilegal, o que no se podía materializar, o no se podía decir de cómo había sido adquirido. Creo que fue un gran error que cometió el Estado Nacional. Además, hubo muy poco dinero el que se blanqueó, se llevó adelante en ese blanqueo, con lo cual fue un fracaso también desde el punto de vista técnico, si querés, pero desde el punto de vista político, desde ya fue un gran retroceso, porque cualquier narcotraficante podía blanquear sus activos con esa ley. Y la verdad que nosotros tenemos que empezar a pensar eso. Yo, para serte honesto, de un narcotraficante la propiedad privada a mí particularmente me importa muy poco, pero lo que más me importa, más que la propiedad privada en sí, es poder desarticular estos carteles desde lo económico. Y desarticular desde lo económico apunta a eso, a que los tipos no tengan bienes, ni recursos, ni plata, para corromper primero quien se quiera corromper, digo fuerzas de seguridad, digo jueces políticos, y en segundo término para que no puedan seguir operando desde la cárcel. Como ejemplo, Delfín Zacarías en Rosario fue preso por narcotráfico, estuvo 5 años, salió, se compró 40 propiedades y 23 autos, algunos de alta gama, en un año, y estaba haciendo inversiones en la ciudad de San Lorenzo y en la ciudad de Granadero Baigorria, inversiones millonarias, que fue denunciado por la subsecretaría de lavado de la provincia de Santa Fe, y después se lo descubrió que tenía 300 kilos o litros de éter en una quinta en Funes, que obviamente eran para procesar cocaína. Entonces digo, si vos desestructurás desde lo económico el negocio narcocriminal, primero que le sacás el sentido al narcotraficante, que en términos generales lo que quiere es plata y ganar plata, pero también tenemos que mirar o pensar lo que bien vos decías, lo que son los circuitos informales de lavado, que son tan graves como la venta de estupefacientes, porque los circuitos informales de lavado, a ningún narcotraficante le sirve tener millones de pesos guardados en una bóveda que no lo puede meter al circuito formal, porque vos hasta para gastar tenés límites. ¿En qué podés gastar $1 millón? Mirá,
La banda el cartel de Santa que se desarticuló en nuestro departamento hace 20 días atrás. Con esto no decimos que fue todo, ni que no hay más droga en el departamento, al contrario, hay de la misma manera que había hasta que fue aprendido el cartel de Santa. Movía 6 millones de pesos por semana, en función del impacto económico que tenía esto. 6 millones en el menudeo, digo, no es que el que traía los 10 kilos de cocaína de Buenos Aires todas las semanas se llevaba los 6 millones. Digo, en el menudeo el impacto era 6 millones. Para que vos te imagines la dimensión, se dice que en Rosario el narcotráfico mueve entre 2.000 y 3.000 millones de pesos por año. Imagínate a los 4 o 5 carteles que se disputan en el territorio, 500, 1.000 millones, no los podés gastar, porque es más de 1 millón de pesos por día que los carteles ganan o que mueven. Con lo cual lo que hay que ir, no solo hay que ir sobre los puntos de venta, porque eso rápidamente lo reconstruyen. Sobre los 67 allanamientos que llevó Bernie, a los 10 días había 15 búnker abiertos nuevamente en el mismo lugar. Y fueron cerrados de nuevo porque era una burla y fueron abiertos nuevamente. Con lo cual es claro que la lógica no pasa por ahí. Mirá, cuando se desbarata la banda de los lagartos, Bernie también, yo no es que tengo animosidad contra Bernie, me parece un tipo que es mucho circo, para serte honesto. El tipo viene y dice, nosotros seguíamos a través de una investigación que tenía un juez del Dorado, que a su vez el que traía esos 20 kilos de cocaína era el chofer de Urribarri, del gobernador de Entre Ríos. Con esto no digo que Urribarri tampoco tiene algo que ver, pero era el chofer de Urribarri el que traía esos 20 kilos de cocaína. Venían en un Bora custodiado por dos 307, un 307 delante y un 307 atrás. Venían por la ruta 11, los tipos sabían todo. Lo iban a rebajar con creatina a esos 20 kilos de cocaína. Creatina es lo que usan los pibes para tener mayor recuperación muscular, los que van al gimnasio, los que hacen rugby. Bueno, lo iban a rebajar con creatina, que era algo que no, por lo menos yo desconocía que se rebajaba la cocaína. Se iban a menudear en 16 búnker de la ciudad de Rosario y del Gran Rosario. Y iban a tener un impacto de 120 millones de pesos, según lo que decía Bernie. Ahora, lo que nunca dijo Bernie es cómo esos 120 millones iban a meter en el circuito formal de la economía en Rosario o en algún lugar de la República Argentina. Con lo cual ahí está el problema central que nosotros tenemos, que tiene que ver con el lavado. Y el lavado no son los pibes que están en los búnkeres en condiciones de esclavitud vendiendo cocaína, donde se están matando todas las noches, que tenemos 180 muertes en lo que va del año en el departamento de Rosario. Lo que hay que ir es hacia los dueños del negocio, y el tipo que realmente no sabemos quiénes son, pero el Estado con inteligencia los tiene que perseguir y no dejar de perseguir, y no también perseguir puntos de venta. Los puntos de venta que generan impotencia del ciudadano porque ve la impunidad marcada en ese lugar, en la ausencia del Estado. Vos sabés quién vende droga, que se hace rico, o en un lugar que venden droga, que vienen todos, y vos decís, el juez no lo ve, la policía no lo ve, los políticos no lo ven, para un vecino común son todo parte, te dice. Entonces ese es el problema del búnker, pero no solo atacar ahí, sino empezar a pensar cuáles son los circuitos informales, de cómo ingresa el dinero informal al circuito formal. Y ahí yo te diría que si empezamos a mirar alguna financiera de la ciudad de Rosario con lupa, que en los últimos años tuvieron hasta asesinatos de algunas operaciones en negro que se hacían de más de 1 millón de pesos, si vos lo ves, pero tenés que leer el diario La Capital nomás, y son 2 o 3 de las cuales hubo asesinatos en el último 6 meses, te diría 7 meses. Si el Estado, pero yo soy legislador, yo no puedo mirar eso, pero si el Estado empezaría a mirar eso, creo que hay algunas cosas que pudiésemos empezar a resolver y a saber. Y a su vez, si tendríamos una ley de extinción de dominio en la República Argentina, los carteles tal vez no vendrían a instalarse aquí. Pero aquí la tienen muy fácil, no controlan la frontera, no controlan las rutas, no controlan los ríos, los aeropuertos y los puertos son una papa, no hay control de precursores químicos. Hasta el que tenía que controlar los precursores químicos está procesado por exportación de efedrina, y no tener ley de extinción de dominio. ¿Y a dónde se van a ir a instalar los carteles? ¿A Colombia? ¿A México? Y van a venir acá. Y eso es lo que está sucediendo en este momento.